Buenos días, compañeros y compañeras. La verdad que muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un lujo y un reto estar hoy aquí siendo consciente de las intervenciones que vienen detrás de mí. La verdad es que empezaré con una confesión de principios. Creo que como militar cada vez me siento más antimilitarista. Y no hay ninguna contradicción en eso. No hay ninguna contradicción en eso porque ser antimilitarista no es estar en contra de las Fuerzas Armadas. Para comprender lo que es el antimilitarismo hay que pensar muchas veces en la definición de militarismo. Militarismo es el predominio de lo militar en el gobierno y en la política de una nación. Y un militar no cree que las armas deban ser las garantes de la ley y el orden, sino que está al servicio de los poderes democráticos que elige la ciudadanía. También, y por conocer los horrores de la guerra, un militar debe ser obligatoriamente pacifista. Algo que no es fácil en los tiempos que corren y las circunstancias, porque se necesita una actitud fría para identificar cuáles son los riesgos y para tomar las soluciones más realistas. Vivimos en tiempos en los que apostar por la paz es equiparado a adoptar actitudes buenistas e infantiles, y en los que vemos como algunos tertulianos, periodistas estrellas o políticos contribuyen en gran medida a la militarización de los conflictos abusando de la estrategia del miedo. En ese ambiente dijimos, y dijo nuestra secretaria general, que la entrega de armas a Ucrania era ineficaz. Fue difícil decirlo en esos momentos, pero lo hicimos. Lo hizo Yone Belarra porque estaba segura de que solo serviría para alimentar y prolongar el conflicto. Y eso significaba y ha significado un coste tremendo de vidas y pérdidas que no podían compensarse con esas calificaciones que muchas veces se hacen del comportamiento heroico de los ucranianos, de la ayuda humanitaria y que se podían lanzar cómodamente alejados de la línea de combate. La guerra es el fracaso de la política y poner todos los huevos en la cesta de la guerra es reconocer que todo lo demás ha fallado, que ha fallado la negociación, el diálogo, la diplomacia, que deben ser siempre prioritarias y deben ser ridiculizar estas vidas es muchas veces renunciar a unas herramientas que nos pueden salvar de un conflicto en un contexto nuclear y en el que todos perdemos. Se trataba y se trata de salvar las vidas que se pierden cada día que se prolonga el conflicto. La guerra hace inviable cualquier otra opción y era urgente paralizar y prioritario no alimentarla. Por eso consideramos que hablar de paz y de guerra es un contrasentido. Hay que hablar de paz, y hay que hablar de paz cuando es más difícil, cuando no quieren que hablemos de ella y cuando los que tienen intereses bastardos en la guerra posponen todas las negociaciones y derrumban todas las alternativas de fuego que se proponen. Porque si sabemos que todo conflicto armado termina en un acuerdo de paz, no podemos y no tenemos derecho a especular con el tiempo que se tarda en llegar a ese acuerdo, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Es el clásico ejemplo de guerra proxy, de esa guerra por delegación, cuando las potencias dirimen sus intereses utilizando a países terceros. Hasta ahora no había habido guerras proxy puras. En Vietnam, en Corea, en Afganistán, siempre había habido un cierto coste en vidas humanas para las potencias en litigio. Pero ahora Estados Unidos ha llegado a rizar el rizo y ya consigue sus objetivos a coste cero. Y no olvidemos que, en cambio, para los países terceros implicados, como es el caso de Ucrania, las guerras no se acaban cuando lo dicen los políticos, ni siquiera cuando se silencian las armas. Dejan una huella en las sociedades que tardan años en quitarse de encima. Las posguerras son muchas veces tan violentas como las mismas guerras. Por tanto, es una obligación ética como ciudadanos estar en contra de las escaladas bélicas que no benefician a nadie y solo a unos intereses bastardos. La guerra de Ucrania ha sido una guerra con un impacto incomparable. Hubo una invasión que no debió haber ocurrido y una reacción posterior
que buscó la cronificación del conflicto. Y quiero recordar que en diciembre de 2021 ya había propuestas entre la OTAN y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Rusia que tenían considerados muy interesantes. Y lo dijo un mismo general, Kuyat, que era general de las Fuerzas Armadas alemanas, que dijo que un mes después de la invasión, en la negociación de conflicto, se llegó a un acuerdo que alguien no quiso que esta guerra no ocurriera, que no quiso impedirla y que no pudo impedirla. En estas negociaciones de Estambul se llegó... Fijaros, en estas negociaciones de Estambul, Rusia acordó retirar sus fuerzas armadas al nivel del 23 de febrero, es decir, a las posiciones de antes de invadir Ucrania. Y por su parte, Ucrania se comprometió a renunciar a ser miembro de la OTAN y a no permitir el estacionamiento de tropas extranjeras o instalaciones militares. Y a cambio debería recibir garantías de seguridad. Y sobre el futuro de los territorios ocupados se resolvería diplomáticamente en un plazo de 15 años con renuncia explícita a la fuerza militar. Pero alguien no quiso y alguien no pudo impedirlo. Se estuvo a punto de llegar a un acuerdo y de un día para otro ya no se habló nunca más de ese acuerdo. Como dijo entonces este general, la guerra de Ucrania no era un conflicto militar, era un conflicto económico y una guerra de información. Una guerra en la que los ciudadanos nos convertimos en participantes aceptando información y argumentos que no podemos verificar o juzgar. ¿Y a qué coste? Pues los ucranianos han perdido miles de vidas, ahora se habla de pérdidas territoriales, se habla de porcentajes de tierras raras, se habla de devolución de lo ganado, en definitiva, un desastre. Todas las guerras son terribles, todas, las justas, las elegidas, las injustas, las injustificables, son siempre una prueba del fracaso de la política. Cualquier perspectiva de paz duradera en los tiempos que corren pasa por un nuevo concepto de seguridad, un concepto que debe poner el foco en la seguridad humana, en la seguridad habitacional, en la seguridad económica y en la seguridad ecológica. El proceso de militarización de la política es un camino que nos lleva al mismo sitio de siempre, al desastre. Y no debemos caer en la trampa de que un incremento aleatorio del 2, del 3, del 5% del PIB en gasto en armamento proporciona mayor seguridad. Quizás algunos, los de siempre, estén pensando en utilizar esos gastos como un estímulo económico. Pero la carrera armamentística nos empobrece a todos y solo enriquece a unos pocos. Tenemos datos que a algunos les puedan parecer demagógicos, pero el SIPRE, un Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, calcula que en un año se gastan 2,4 billones de dólares, que son 2,4 millones de millones de dólares, que es la cantidad que se necesitaría para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. En definitiva, la erradicación del hambre, la provisión de servicios de salud, educación, vivienda y energía eléctrica para todos los habitantes del mundo en desarrollo. En Europa gastamos 326.000 millones de euros, casi 4 veces lo que gasta Rusia en ese capítulo. En España ya es un hecho admitido y reconocido por el propio Gobierno que la distancia que hay entre el gasto oficial y el gasto real está distribuido en partidas presupuestarias entre ministerios y organismos. Y cuando en el presupuesto se dicen que se gastan 12.000 millones, hay quien calcula que se han gastado 48.000 millones en un año si se incluye la deuda pública imputable al gasto militar, porque hay compromisos de gasto ya adquiridos hasta el año 2037. Y esto hay que saberlo, compañeros y compañeras. Para el año 2025 no hay presupuestos, pero da igual. El Consejo de Ministros ya ha utilizado 17.000 millones de euros comprometidos a aplicar en distintas anualidades. Este gasto es insostenible, como lo muestra la generación de deuda. La misma Secretaría de Estado anunció que había 56 programas de armamento con gastos hasta el año 2037. Y uno de esos programas es el SILAN, un sistema de lanzamiento de misiles que está contratado con una empresa israelí. Un escándalo, compañeros y compañeras. En definitiva, la seguridad es una cuestión de prioridades y debe ser definida por el pueblo soberano. Y no es cierto, como decía el historiador Tony Judt, no es cierto que todo sea incierto. Depende de lo que hagamos. Los futuros posibles se pueden elegir.
compañeros y compañeras, los futuros posibles se pueden elegir. Tenemos que movilizarnos por la paz. Tenemos que movilizarnos por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Movilicémonos por la paz, porque sí se puede. Muchas gracias.